Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes otra vez aquí para nuestro estudio bíblico de los viernes en la noche. Y el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría, un tema absolutamente importante. Y vamos a ver un poquito más acerca de lo que es la sabiduría, pero sobre todo un requisito fundamental para poder tener sabiduría. Vamos a comenzar en Proverbios 4, versículo 4. Vamos a empezar ahí estudiando la palabra de Dios. Y hay algo muy interesante aquí en Proverbios 4, dice, y sabemos nosotros que los primeros 9 capítulos de los Proverbios son de un padre hacia su hijo. Se ha especulado que son realmente los proverbios de Salomón, pero que estos primeros 9 capítulos realmente los escribió David para su hijo Salomón. Y también, obviamente, se puede aplicar de Dios el Padre, ¿verdad? Hacia nosotros. De Dios el Padre a Jesucristo, de Dios el Padre hacia nosotros. Y lo que dice aquí es muy interesante porque es en ese tipo de conversación como Dios nos está instruyendo a nosotros, porque recordemos que toda la palabra de Dios es para instruirnos a nosotros, para edificarnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Y aquí dice en el versículo 4, y dice, Él también me enseñó y me dijo, ¿verdad? Y como ya lo mencionamos, podemos aplicarlo de David a Salomón, o de Dios el Padre a Cristo, o de Dios el Padre a nosotros, ¿verdad? Aférrese tu corazón a mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Dice, esto es muy importante, que nos aferremos, que se aferre nuestro corazón a las palabras de Dios, a las palabras de Dios, porque no hay nada más importante, nada más importante en este mundo que la palabra de Dios. Ese es lo único que es 100% verdadero en su totalidad, que no hay ni una sola palabra de mentira en toda la palabra de Dios, porque en ningún otro ser humano, excepto Cristo, obviamente, cuando vivió en la carne, pero ningún otro ser humano ha habido 100% de verdad. En ninguna otra persona se puede confiar como fuente verdadera de la verdad, como fuente fiel. Y dice, aférrese tu corazón a mis palabras, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesucristo es la palabra, ¿verdad? En español muchas veces se traduce como el verbo de Dios, pero es la palabra de Dios. Dice, guarda mis mandamientos, todos sus mandamientos, y vive. Dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te alejes de las palabras de mi boca. Entonces, nos enseña que debemos de adquirir sabiduría, debemos de adquirir entendimiento. Esa sabiduría, ese entendimiento es el discernimiento de todas las cosas que suceden en nuestra vida, de cómo somos, de lo que hacemos, de entender cómo hacen las cosas los demás, por qué las hacen. Esa es sabiduría verdadera, que Dios nos dé entendimiento. Por eso dice, adquiere entendimiento, para entender por qué estamos aquí, cuál es nuestro destino, para qué hemos sido llamados a este camino de vida al que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es nuestro propósito? Y no solamente a futuro, sino ahora, en el desarrollo del carácter. Dice, no te olvides ni te alejes de las palabras de mi boca. Versículo 6, no la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Entonces nosotros debemos amar la sabiduría, pero vamos a ver la condición que hay para tener sabiduría y vamos a ver cómo es que nos va a preservar, cómo es que nos va a guardar. El versículo 7 es un versículo clave en toda la Biblia. Dice, sabiduría es la cosa principal. Obtén sabiduría y con todo tu obtener, obtén entendimiento. Entonces, si hay una cosa que es lo más fundamental que nosotros obtengamos, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas fundamentales, ¿verdad? En la vida que la Biblia nos instruye, como el primero y más grande mandamiento de amar al Eterno nuestro Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero en términos de algo que nosotros tengamos, de algo que nosotros obtengamos o deseemos,
debe ser la sabiduría. Ese debe ser la cosa principal. Porque en realidad tenemos que poner las cosas en perspectiva y preguntarnos, bueno, nosotros podemos lograr muchas cosas en esta vida físicamente, pero ¿de qué aprovecha si no tenemos sabiduría? ¿De qué aprovecha? Todo se va a acabar, todos vamos a morir tarde o temprano, y ahora más que nunca, que estamos en los tiempos en los que estamos viviendo, vemos que es más esencial que nunca la sabiduría y el entendimiento para discernir, porque lo que abunda hoy en día en todo el mundo, en todos los países, es confusión, pero la sabiduría es la cosa principal. Por eso Dios nos dice, obtén sabiduría y con todo tu obtener, obtén entendimiento. Vamos a Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Y estos todavía no están en la versión fiel, pero lo vamos a traducir al simultáneo, lo que dice en Proverbios 17 y capítulo 16. Entonces puede ser un poquito diferente de la versión que usted lea en el castellano, en el español, Reina Valera u otras. Pero el Proverbios 17 y versículo 16. Y es muy interesante cómo la versión fiel está traducida correctamente. En las otras versiones no da el completo significado de esta frase. Pero en esto está basado el mensaje. Dice, ¿por qué? Versículo 16, en el capítulo 17, ¿por qué hay un precio en la mano del necio para adquirir sabiduría ya que no tiene un corazón para ello? Un corazón para ello. No tiene un corazón para la sabiduría. Y por eso este mensaje está titulado Un corazón para la sabiduría. Y nos hace una pregunta. ¿Por qué hay precio en mano de un necio, de un tonto, verdad? Para adquirir sabiduría si no hay un corazón para ella. Y es interesante esta pregunta porque nos indica que hay un cierto tipo de corazón en donde la sabiduría puede habitar, en donde Dios la puede dar, en donde puede estar, donde puede residir. Pero no es cualquier corazón. Y dice también que no cualquier persona puede adquirir sabiduría. La sabiduría celestial, la sabiduría de Dios. Porque también eso lo vamos a ver un poquito más adelante en Santiago. El apóstol Santiago habla de la sabiduría terrenal y de la sabiduría divina. Estamos obviamente hablando de la sabiduría divina porque es Dios el Padre que nos está hablando a nosotros, que obtengamos sabiduría. Y dice, ¿por qué hay precio en la mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene un corazón para ello? Y ese corazón es el que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estudiar qué clase de corazón es este corazón que puede recibir la sabiduría, el corazón que Dios quiere que tengamos. Vamos aquí mismo, vamos a Proverbios 16, un capítulo hacia atrás, y versículo 16. Para poner esto en contexto, en la importancia que debe tener en nuestras vidas. Versículo 16. ¿Cuánto mejor es obtener sabiduría que el oro y escoger el entendimiento antes que la plata? O que la plata escogida, ¿verdad? Como dicen algunas versiones. Antes que la plata. ¿Cuánto más es mucho más importante obtener la sabiduría que el oro? Y el entendimiento, escoger el entendimiento antes que la plata. ¿Por qué? Porque es más valiosa la sabiduría que el oro y que la plata. Porque la sabiduría es también la mente de Dios. Cristo mismo, y en el Nuevo Testamento sabemos que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, que ese es nuestro objetivo, estarla desarrollando. Pero cuando estamos realmente comparando la sabiduría con el oro y con la plata, no hay ni siquiera nivel de comparación. Porque dice, y vamos para allá, vamos a Proverbios, Proverbios, al principio de los Proverbios, capítulo 1. Perdón, vamos a capítulo 8 de Proverbios. Vamos a Proverbios, porque aquí hay algo muy interesante que se relaciona con el oro y el plata, con lo que estamos leyendo. Dice aquí, desde el versículo 9,
Desde el versículo 8 dice, todas las palabras de mi boca son en justicia, y no hay nada perverso ni torcido en ellas. Dice, todas ellas son simples a los que entienden, y rectas a los que han hallado el conocimiento. Dice versículo 10, aquí en Proverbios 8, reciban mi instrucción y no plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Y dice, porque la sabiduría es más preciada que los rubíes, y todas las cosas que se pueden comparar no son comparables con ella. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia, y hallo el conocimiento y la discreción. Dice, el temor del Eterno es aborrecer el mal. Yo aborrezco la arrogancia, el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice, el consejo y la sabiduría son míos. Yo tengo entendimiento, yo tengo poder. ¿Verdad? Y dice, y si vamos al versículo 22, dice, el Eterno me poseía desde el principio de su camino, desde antes de sus obras, desde la eternidad, desde el principio, antes que la tierra fuese fundada. Dice, cuando no había abismos, yo ya estaba ahí. Dice, cuando no había, ¿verdad? Las fuentes de agua, antes de las montañas, antes de que hiciera el versículo 26, antes de que hiciera la tierra o los campos o la parte más alta del mundo. Dice, cuando él preparaba los cielos, ahí estaba yo. Entonces, fue por la sabiduría que Dios hizo todo, absolutamente todo cuanto existe, a través de la sabiduría y por su sabiduría y con su sabiduría. Él lo dijo, pero es porque tenía esa sabiduría. Entonces, por eso no se puede comparar el oro y la plata con la sabiduría, porque la sabiduría es mucho más alta. Si alguien nos preguntara, ¿qué prefieres? ¿Todo el oro y la plata del mundo? ¿O la capacidad de crear tanto oro y plata como tú quieras? Porque ese es el poder de Dios en realidad. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. No, pero vamos a ver el tipo de corazón donde Dios va a dar sabiduría, porque no se lo va a dar a cualquier corazón. No se lo va a dar, como ya leímos, aborrezco la arrogancia y la soberbia. No se lo va a dar a un corazón arrogante, a un corazón soberbio, a un corazón rebelde que esté en contra de Dios. No lo va a hacer. Vamos a volver a Proverbios 17, versículo 3. Aquí Proverbios 17 y versículo 3. Dice, el crisol es para la plata y la hornaza o el horno para el oro, pero el Eterno es quien prueba los corazones, porque de esto es lo que estamos hablando. ¿Cuál es este corazón para la sabiduría y por qué lo tiene que probar? Y lo tiene que probar, estas dos cosas con las que hace la analogía, ¿verdad? De la plata y del oro, son, ¿verdad? El crisol, ¿verdad? Es una olla con fuego abajo para quemar esa plata, para fundirla a muy alto grado, muy elevado grado, para que las impurezas salgan y quitar las impurezas de la plata. Y el horno para el oro también, para derretirlo, para sacar las impurezas del oro. Entonces, dice que el Eterno prueba los corazones. Y las pruebas a veces son como fuego, ¿verdad? También lo dice el apóstol Santiago. Vamos a Salmo 81. Vamos al Salmo 81 y versículo 7. Porque vamos a ver un poquito más, y aquí sí vamos a leer de la versión Reina Valera. Pero vamos a ver desde el versículo 7 lo que dice. Porque este es el corazón. Vamos a ver un poquito más del corazón que Dios quiere. ¿Cuál es este corazón que tenemos que tener para recibir sabiduría? Versículo 7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé, ¿verdad? Como se prueba el oro y la plata. Te probé junto a las aguas de Meribá. Y dice Selah. Y eso significa detenerse. Detengámonos un momento para meditar en esto. Dice, en la calamidad. No significa que no vamos a tener calamidades. Sí va a haber calamidades, va a haber pruebas. Estamos en pruebas ahora también. Pero Dios nos libra. Dios nos libra. Pero va a probarnos para ver si confiamos en Él o no. Para ver si nos desanimamos o si seguimos adelante. Para ver si realmente confiamos en Él, si realmente lo conocemos.
Y esto es lo que dice aquí, versículo 8, dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Y comienza con escuchar la palabra de Dios. Comienza con escuchar su palabra, dice, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Que cuál es el primer mandamiento de los 10, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a Dios extraño. Dice, yo soy el eterno tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y es interesante cómo va siguiendo también la línea de los mandamientos, ¿verdad? Pero dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Por qué no quisieron a Dios? Porque cuando las pruebas venían, se desanimaban. No, es mejor haber muerto en el desierto. ¿Para qué nos sacabas de Egipto? En Egipto teníamos la comida, ¿verdad? Pero Dios dice, no, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Dice, pero no me quisieron a mí. No oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Querían, ¿verdad? Lo que Dios les daba, pero no querían a Dios. No querían a Cristo, no querían a Dios el Padre, ¿verdad? Obviamente Dios, Jesucristo, nuestro Señor, era a quien ellos rechazaron. Dice, no me quiso a mí. Pero dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, porque es requisito caminar en los caminos de Dios. Eso es lo que Él espera para poder realmente desarrollar una relación con Él. Porque si no conocemos su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de actuar, sus deseos, lo que Él desea para nosotros como seres humanos y para la sociedad en general. Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los 10 mandamientos aplican a toda la humanidad. Lo admitan o no, lo sepan o no, lo conozcan o no. Los 10 mandamientos aplican todo el tiempo, a toda la sociedad. Pero dice, los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo Israel, si en mis caminos hubiera andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. A Dios no le cuesta nada derribar a nuestros enemigos. Nada. ¿Verdad? En el Salmo 2 dice, Él se ríe de ellos. ¿Verdad? La élite de este mundo, los gobernantes, todos los que están, ¿verdad?, rigiendo, los opresores. A Dios no le cuesta nada deshacerse de ellos, nada. En un momento los habría derribado y vuelto mi mano contra sus adversarios, a un nivel personal y a un nivel también aquí con Israel como nación. Dice, los que aborrecen a el Eterno se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos vida para siempre. Quiere que tengamos vida eterna. Esta no es solamente una promesa nacional en la carne. Eso es lo que Dios le hubiera dado. Dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Porque a Dios no le cuesta nada darnos lo mejor de todo. Pero no lo va a hacer porque nos ama. No nos va a echar a perder nuestro carácter, ¿verdad? Porque muchas veces pasa con los hijos, ¿verdad? Los padres les damos todo y terminamos echándolos a perder. ¿Por qué? Porque ya no aprenden el valor del trabajo, no aprenden el valor de tener una disciplina, de tener una conciencia, de hacer la rectitud, de hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso exactamente pasa Dios también. Nosotros toda la humanidad somos hijos de Dios. Todos. Vamos aquí al Salmo 84 para seguir viendo acerca de este corazón que Dios quiere que tengamos. Porque hay otro aspecto muy importante, ¿no? Eso es querer a Dios, ese es el primer paso, ¿verdad? Desearlo a Él, pero realmente desearlo y obedecerlo y escucharlo como ya escuchamos. Como ya leímos, el versículo, capítulo 84 de Salmos, versículo 5, dice, bendito, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y este es el corazón para la sabiduría. Es un hombre que tiene sus fuerzas en el Eterno, que tiene su esperanza, sus fuerzas, su amor, sus pensamientos en el Eterno.
en cuyo corazón están sus caminos. Este es el tipo de corazón para la sabiduría. Si no tenemos un corazón así, Dios no nos va a dar la verdadera sabiduría. Podemos tener la sabiduría de este mundo, podemos ponernos a estudiar, podemos ponernos, ¿verdad? Como los filósofos, ¿verdad? La filosofía es el estudio, el conocimiento, el amor del conocimiento, de la sabiduría. Por eso es filosofía. Filo es amor y sofía es conocimiento. Y es el amor al conocimiento. Y los filósofos están enamorados del descubrimiento y de conocer más y de saber más. Pero en realidad, alejados de Dios, no llegan a ninguna parte. Porque están buscando precisamente lo que Dios nos ofrece en su palabra, con verdad, con certeza. Pero no lo buscan aquí. Lo buscan en cualquier parte, incluida la Biblia también, incluida la palabra de Dios. Pero no llegan a ese conocimiento porque no están buscando a Dios. Están buscando el conocimiento solamente. Pero dice versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Pero este es el tipo de corazón. Primero que lo escuchemos, que escuchemos su palabra, lo que dice, sin complejos, ¿verdad? Sin ideas antiguas, sin ideas de lo que diga nadie, ¿no? Porque Dios no está buscando gente que vengan a una religión. Dios está buscando gente que venga a Él, ¿verdad? Que vengan a Cristo, que vengan a Dios el Padre. Esto es lo más importante. Porque no se trata de una religión, se trata de una relación con nuestro Creador. Se trata de una relación con Dios. Eso es de lo que se trata. Pero tenemos que quererlo de nuestro corazón, de nuestro propio corazón. Aquí mismo, en el versículo 2, muestra un poco más de ese deseo. Dice, anhela mi alma. Y aún dice, y aún ardientemente desea los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y eso es algo que no se puede fingir. Eso es algo que no se puede fingir. Pero que sí se puede orar para que Dios nos dé esta hambre y sed de justicia, esta hambre y sed de conocimiento, de amor, de conocerlo en una relación como dos personas, ¿verdad? Cuando se enamoran, cuando se están conociendo. De esa manera. Con ese deseo de conocer a Dios, de morar en Dios, de saber cómo piensa, de saber lo que está llevando a cabo en nosotros, ¿verdad? En nuestras mentes, en nuestros corazones, con todo lo que sucede alrededor de nosotros. Pero este es el tipo de corazón que tenemos que tener para que Dios nos enseñe, para que Dios nos conceda esa sabiduría, para crecer en gracia y en conocimiento, como dice el apóstol Pablo. Vamos ahora a volver a Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 19. Porque también está el lado opuesto. Está el lado opuesto. Versículo 19 dice, el que ama, el que ama la transgresión, ama el pleito. Y aquel que exalta demasiado su puerta busca su destrucción. Entonces, nosotros no debemos amar la transgresión, no debemos amar el pleito, nosotros debemos de amar a Dios, tener un corazón para la sabiduría. Dice versículo 20, el que tiene un corazón perverso no hallará el bien. Y el que tiene una lengua perversa, ¿verdad? Caerá en el mal. Eso es lo que dice. Entonces, nuestro corazón, tenemos que hacer un análisis de si tenemos un corazón para la sabiduría. Si tenemos un corazón para la sabiduría y realmente vamos a darnos cuenta muy muy pronto de que no lo tenemos, o por lo menos no lo tenemos por nosotros mismos, que Dios nos lo tiene que conceder, que tenemos que estar pidiéndole que nos conceda este corazón para la sabiduría, que esté cambiando nuestro corazón a medida que nos da más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, para poder crecer y poder entender su palabra a plenitud, a profundidad, no solamente en la superficie. En el versículo 21, aquí mismo en el capítulo 17, dice, el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra. Dice, y el padre del necio no tiene alegría. No tiene alegría.
Entonces, si nosotros somos necios, Dios no va a estar triste, va a estar triste. Pero si somos sabios, es gran alegría para Dios, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? A nosotros también, los que somos padres, también nos da alegría cuando nuestros hijos actúan sabiamente, cuando toman decisiones correctas, cuando no, cuando no caen, ¿verdad?, en la maldad, cuando no caen en sus propios deseos. Versículo 24 dice, la sabiduría está delante de aquel que tiene entendimiento. Dice, pero los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. No están presentes en ninguna parte. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese corazón para la sabiduría. Ese corazón que lo ame, que lo busque, que realmente estemos cerca de Él. Todos los días, día y noche, que deseemos su palabra con todo nuestro ser. Versículo 27 dice, aquel que tiene conocimiento usa pocas palabras, y un hombre de entendimiento es de un espíritu excelente. De un espíritu excelente. Y esta es la sabiduría, es lo que Dios quiere concedernos. Vamos a Proverbios 2. Vamos a Proverbios 2 de nuevo. Ahora que hemos establecido un poco más acerca de este corazón para la sabiduría. Porque en este corazón, que es como tierra fértil, en este corazón es donde Dios quiere poner la sabiduría. Y ahora si volvemos aquí a lo básico acerca de la sabiduría, al principio de por qué Dios quiere que tengamos sabiduría, vamos a ver cosas maravillosas. Dice, hijo mío, versículo 1, si recibieres mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Ese debe ser nuestro tesoro, no el oro y la plata, sino sus mandamientos dentro de nosotros, todos sus mandamientos. Porque sus mandamientos nos muestran la manera de pensar de Dios, para conocerlo. No solamente para obedecerlo, ¿verdad? Porque le creemos y creemos que es lo correcto y que es la verdad, sino porque creemos a lo que lleva, porque creemos en el resultado de guardar esos mandamientos, y no solamente de guardarlos, sino de atesorarlos, de analizarlos, de meditar en ellos. Dice, para que inclines, versículo 2, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento, a este corazón que Dios quiere que tengamos. Sí, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento. Esto es muy importante, que le pidamos a Dios todos los días que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Dice, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón. Y Dios quiere que tengamos nuestro corazón en Él, que tengamos nuestro corazón en la sabiduría, en la inteligencia, que lo busquemos. Si uno supiera, ¿verdad?, que hay plata o tesoros escondidos, por ejemplo, en su patio atrás, uno haría lo que fuera, ¿no? Rentaba el equipo necesario para sacar la plata y la sacaba como fuera. Para tener la plata, para venderla, no sé, ¿verdad? Para hacer lo que uno quiera con ese dinero, con esos tesoros. Pero Dios nos está diciendo, es que la plata no se compara. Lo que yo les estoy ofreciendo no se compara con eso. Y lo estoy poniendo a su alcance. Está enfrente de ustedes en mi palabra. Pero tienen que meditar en ella. Tienen que tener un corazón para la sabiduría. Un corazón que me busque, que me ame, que guarde mis mandamientos, pero que me busque de verdad como persona, para conocerme, para que yo lo instruya personalmente. Precisamente por eso los 10 mandamientos y todos los mandamientos de Dios están escritos en forma muy general, no absolutamente específica. Porque esto se trata de una relación constante, de una constante comunicación con Dios a través de la oración. Pero esto es lo que tenemos que hacer, buscarlo como la plata y como tesoros escondidos. Porque si lo hacemos, ¿verdad? Porque todos estos sí en el versículo 1, ¿verdad? El 3, en el 4, ¿cuántas veces? Son condicionales. Pero si lo hacemos, versículo 5, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Y hermano, no hay nada que se pueda comparar con el conocer a Dios. Y no conocer de Dios, conocer a Dios. El conocimiento
lleno, pleno, profundo de Dios. Y no vamos a llegar a tal cosa como el conocimiento completo de Dios en nuestra vida. Nuestras mentes no lo pueden dimensionar. Pero a la máxima capacidad de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestras facultades mentales, podemos llegar a conocer a Dios a un nivel profundísimo. Y no hay nada que se compare con eso. Es una alegría indescriptible, es un sentimiento de amor tan profundo por su palabra, por su camino, por su persona, porque todo lo que Dios nos da son muestras de su amor, incluso las pruebas, pero todas son muestras de su amor, de su corazón, como probó a Israel, ¿verdad?, en las aguas de Meribá, para saber qué hay en nuestro corazón, para saber si lo vamos a amar a pesar de todo. Pero si buscamos la sabiduría todos los días, en la mañana, en la noche, estudiando la palabra de Dios, entonces hallaremos, dice, encontraremos el conocimiento de Dios. Es una promesa. Dice, porque el Señor da sabiduría. Él es el que da la sabiduría. De su boca, su palabra, que estamos leyendo, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Y conocimiento es conocer algo, ¿verdad? Tener conocimiento de algo, pero entendimiento va mucho más allá, es mucho más profundo, porque el entender es poder relacionar todo el conocimiento que tenemos. El conocimiento es más unidimensional, el entendimiento es multidimensional. Porque entonces empezamos a ver cómo trabaja Dios, empezamos a ver todas las cosas que ha hecho Dios, empezamos a ver cómo Él realmente, y empezamos a creer todavía más su palabra, de todo lo que dice, que Dios es amor. Porque Dios es amor y se manifiesta, ¿verdad? Nos puso en familias, nos da hijos. No hay seres en este mundo que amemos más que nuestros propios hijos. Pero esa es una prueba del amor de Dios. Una prueba que dice, los amo tanto que les voy a regalar hijos, les voy a dar, ¿verdad? Familia, les voy a dar padres, les voy a dar hermanos, les voy a dar familia para que ustedes sientan mi amor, para que ustedes vean mi amor. Ah, pero también los voy a utilizar a todos unos con otros, ¿verdad? Como herramientas para formar el carácter en todos. Y eso es una prueba increíble del amor de Dios. Eso comprueba el amor de Dios. El amor de Dios, de cómo opera, pero eso es conocimiento, ¿verdad? Conocimiento es al principio, pero entendimiento es entender. No solamente lo que sucedió, sino por qué sucedió, ¿verdad? ¿Por qué sucedió y cuál es el objetivo y cuál es el resultado? Y empezar a construir, ¿verdad? Empezar a construir sobre lo que Dios nos va enseñando. Ya no es solo conocimiento, sino es entendimiento. Por eso dice el versículo 7, como si fuera un edificio, Él coloca sabiduría firme para el justo. Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente, los que están caminando bajo la sombra de sus alas, a los que estamos caminando en fe, que sabemos que Dios nos protege. Sabemos que Dios nos protege porque son sus promesas. Salmo 91, ¿verdad? Él es un escudo, pero volvemos al corazón, ¿verdad? El Salmo 91 dice, porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Porque empieza con el amor. Y el amor sincero, genuino, sin fingimiento. El amor de verdad a Dios. Porque ese amor tiene que ser genuino. Si venimos a Dios con un amor por interés, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero si venimos genuinamente a entregarnos a sus pies, a entregarnos delante de Él, para que Él haga con nosotros como Él quiera, porque nosotros somos sus siervos, entonces cambia toda la perspectiva. Entonces Él coloca sabiduría firme para el justo, para estar apoyados en la roca, y la roca es Cristo. Él es un escudo para los que caminan rectamente, pero porque en Él hemos puesto nuestro amor. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Por eso dice aquí en el mismo versículo 8, dice, Él guarda los caminos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Porque esto es lo que Dios va a llevar a cabo. Vamos a Proverbios, aquí mismo, Proverbios 18. Proverbios 18 y versículo 15. Proverbios 18, 15. Porque nos habla más acerca de este corazón para la sabiduría. Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Busca la ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya
deseamos conocer más, deseamos conocer a Dios a profundidad. Y no solamente conocer a Dios, sino conocer cómo trabaja Dios, todas sus obras, en todas las cosas que hace. Porque Dios, la obra de Dios es espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos está todavía haciendo a su semejanza, ¿verdad? Ya estamos hechos a su imagen, pero a su semejanza todavía no. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que tener ese amor, tenemos que tener esa sabiduría. Es increíble la mente de Cristo, cómo respondía siempre cuando le hacían preguntas, con qué amor trataba a los demás, con qué amor sanaba, ¿verdad? A todos los enfermos, con qué amor, porque lo importante no son las obras, lo importante es el corazón. Las obras vienen solas, las obras vienen solas de un corazón convertido. Vamos a Santiago, porque como ya habíamos mencionado antes, habíamos hablado acerca de la sabiduría, de los tipos de sabiduría que existen. Y obviamente estamos hablando de la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios. Pero aquí en Santiago 3, vamos a Santiago 3, versículo 13. Dice, quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre sus obras a través de la buena conducta en la mansedumbre de sabiduría. ¿Cómo va a demostrar sus obras? ¿Cómo vamos a demostrar nuestras obras? Es a través de buena conducta y la mansedumbre, y es algo profundísimo aquí, y es parte de este corazón que Dios quiere que tengamos. Es profundísimo lo que dice mansedumbre de sabiduría, porque la mansedumbre es la habilidad de ser guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. Esa es la mansedumbre, es el ser guiados por Dios. Por eso Moisés fue el hombre más manso que existió, porque lo que Dios le decía, él lo hacía. Dios le decía, ve y saca a mi pueblo. Fue. Ve y haz esto, esta prueba, esta otra prueba, esta señal, esta otra señal. Pero él no hacía nada sin consultar a Dios. Él fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Pero él conocía a Dios, él tenía una relación con Dios. Profunda, sincera. Entonces la mansedumbre de sabiduría significa poder ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios, pero eso solamente viene a través de la sabiduría. Por eso Dios dice, con todo lo que obtengas, obtén sabiduría sobre todas las cosas. Porque si nosotros, Dios nos da sabiduría, y esto no es que nos ha dado sabiduría y ya la tenemos. No, no, no. Esto es es un proceso que dura toda la vida. Porque la sabiduría puede incrementar el resto de nuestra vida. Así también como el Espíritu Santo de Dios también en nuestra vida puede incrementar durante toda nuestra vida. Pero es recíproco. Es en relación a la medida en que estemos cerca de Dios. En la medida en que estemos con Él, en que estemos morando en Él y Él morando en nosotros, como dice en Juan 15. Pero entonces si nos da, entre más sabiduría nos da, podemos tener más mansedumbre para ser más guiados a través de Él. Y entre más nos guía Él, más vamos viendo a profundidad el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Porque es absolutamente increíble el potencial de las capacidades que Dios nos ha dado, de las habilidades, de los dones, de los talentos. Y Dios quiere que lo desarrollemos, que aprendamos, que no dejemos de aprender en toda nuestra vida. No hay cosa tal como llegar al conocimiento pleno, ¿verdad? De Dios completo, absoluto, en esta vida, en algún punto de nuestra vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente infinito. No podemos decir que podemos llegar a conocer absolutamente 100% todo lo que tenemos que saber de Dios. No, tenemos que seguir creciendo. Pero esta mansedumbre de sabiduría es que nos dé conocimiento para seguir siendo guiados. Y entre más guiados, más lo conocemos. Y entre más lo conocemos, más lo amamos. Y se va haciendo una cadena del conocimiento, del amor, de las obras. Todo va enlazado. Vamos creciendo en la sabiduría de Dios, en la mansedumbre y en el amor de Dios. Pero aquí hay una advertencia, dice, pero si ustedes tienen envidia amarga y ambiciosa, egoísta en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, y la verdad es Cristo. Dice, esta sabiduría no desciende de arriba, sino que es terrenal, sensual y demoníaca. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque es lo que hablábamos acerca del corazón, ¿verdad? ¿Por qué viene el necio
dinero en mano comprar sabiduría si no tiene entendimiento, si no tiene un corazón para ello, si no tiene un corazón donde Dios pueda poner esa sabiduría. Dios no va a poner su sabiduría y su entendimiento en una persona arrogante, en una persona que es, como dice aquí, ¿verdad? Ambiciosa, egoísta en su corazón. Porque eso sería como autodestruir a la persona. Su propia ambición, dicen los proverbios, los mata a los ambiciosos. Entonces, por eso dice que nosotros tengamos el corazón para la sabiduría. Que no vengamos a Dios, no podemos venir a Dios para que Él nos dé. Si venimos a Dios para que Él nos dé algo, para que nos dé la salud, o nos dé finanzas, o quite nuestros problemas familiares, si nosotros venimos a Dios por conveniencia, ya empezamos mal. Ya no vamos por el camino que Dios quiere que vayamos. Dios quiere que vengamos delante de Él sin condiciones, a entregarnos totalmente como somos, para que Él nos vaya cambiando, para que Él a través de su palabra nos vaya limpiando, nos vaya purificando, pero tenemos que tener esta mansedumbre de sabiduría. Entonces por eso dice, porque versículo 16, porque donde hay envidia amarga y ambición egoísta, ahí hay disensión y toda cosa malvada. Entonces por eso Cristo dice que por sus frutos los conoceréis, por los frutos. Aunque no se trata de los frutos son el termómetro, ¿verdad? Como ya hemos dicho en otra ocasión, ¿verdad? La analogía del termómetro, ¿verdad? El termómetro te dice si ya está cocinado el pavo, por ejemplo. Pero el termómetro no cuece el pavo, es la lumbre. Entonces nosotros no veamos solamente las obras son muy, muy importantes, porque si no hay obras, entonces hay que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Las obras son muy importantes. Y si las obras y los frutos son disensión y toda cosa malvada, como dice aquí, tenemos que volvernos a Dios en arrepentimiento. Porque todos, en algún momento, vuelven a esta naturaleza humana y actuamos, en cierto modo, en cierto tiempo, con egoísmo. Actuamos con esa ambición, actuamos con esa ambición egoísta, con ese deseo de obtener las cosas para nosotros, ¿verdad? Todos. Pero no, eso no significa que eso sea lo que somos. Eso es lo que hacemos. Pero Dios quiere cambiar nuestra naturaleza para que nuestras obras sean buenas. Y no por las obras simplemente, sino por el amor de Dios, por la conversión, por lo que Dios está llevando a cabo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí nos dice, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, pura. Y la palabra de Dios es pura. Toda palabra de Dios es pura, como dice en Proverbios 30. Dice luego pacífica, pacífica. Esos son los frutos, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial. Y quizás este debería ser el primero, ¿verdad? Y sin hipocresía, que es de lo que estamos hablando. De venir a Dios con ese corazón, que Dios nos conceda ese corazón sincero, sin hipocresía, sin motivos ocultos en nuestro corazón, sin conveniencia, sin venir a Él por conveniencia, venir a Él por amor, porque somos de Él, porque Él ya nos compró con un precio, con la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, dice, ahora el fruto de justicia es sembrado en paz para aquellos quienes hacen paz. Y nosotros solamente podemos hacer paz si estamos viviendo en Cristo, si Cristo está viviendo en nosotros. Vamos al Salmo 132. Salmo 132. Y vamos a leer de la Reina Valera. Porque habla un poquito más de este corazón para la sabiduría. Salmo 132 dice, acuérdate, oh Eterno de David, y de toda su aflicción, de cómo juró el Eterno y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Eterno, y morada para el fuerte de Jacob. Y esto refleja el corazón, ¿verdad? El corazón del salmista, ¿verdad? Esto lo refleja. Este es el corazón que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Y este es el corazón también de David, que prometió que no iba a entrar en la morada de su casa, ni subir sobre el lecho de su estrado, hasta que encuentre lugar para el Eterno. Y nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Vamos en 1 Corintios 6,
19 nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ahora esa casa. Y esto es lo que dice aquí, dice, aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener, de venir como siervos delante de Dios. Como siervos, sinceramente, para servir a Dios. Los siervos sirven a Dios. Nosotros, Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Y en el proceso de servirle, lo conocemos. Y en el proceso de conocerlo, lo amamos. Y en el proceso de amarlo, somos transformados. Somos transformados automáticamente. Pero tenemos que venir a su tabernáculo, postrarnos ante el estrado de sus pies, en oración. Dice, levántate, oh Eterno, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y cuando la sabiduría entre en nuestro corazón, o conforme la sabiduría entre en nuestro corazón, más nos gozamos, más nos gozamos. Dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Eterno a David y no se retratará de ello. Dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, volvemos a donde empezamos, ¿verdad? Si escuchas mis palabras, si las guardas en tu corazón, si las atesoras. Dice, también tus hijos se sentarán en tu trono para siempre. Porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Dice, este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Y Dios, hermanos, quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Juan 15 lo dice muy, muy claramente. Dice, moren en mí y yo en vosotros. Porque apartados de Él no podemos hacer nada. Apartados de Cristo. No podemos hacer absolutamente nada. Y aquí están las promesas. Dice, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. ¿Por qué? Porque David era una persona sincera. Era una persona que meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Porque era una persona que llegó a conocer a Dios cuando estaba en los pastizales, ¿verdad? Cuando estaba cuidando las ovejas. Cuando Dios lo libró de las manos de las garras del león, las garras del oso. Y la espada de Goliat. Dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Este es nuestro destino. Esto es lo que Dios desea. Pero tenemos que tener un corazón como el de David, un corazón para la sabiduría. Dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Y versículo 13. Dice, bendito es el hombre quien encuentra sabiduría y el hombre que obtiene entendimiento. ¿Verdad? Ya leímos esto. Pero dice, longitud de días está en su mano derecha y en su mano izquierda, riquezas y honores. Lo leímos en el capítulo 8, ¿verdad? Lo dice también. Dice, sus caminos son caminos, versículo 17, de agrado y todos sus caminos son paz. Dice, ella es un árbol de vida para aquellos quienes de ella echan mano y feliz es quien la retiene. Versículo 19, el Señor ha fundado la tierra por sabiduría. Por entendimiento Él ha establecido los cielos. Por su conocimiento las profundidades son rotas y las nubes sueltan el rocío. Hijo mío, no los dejes apartar de tus ojos. Mantén sabiduría sana y discreción, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces caminarás en tu camino con seguridad y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no temerás. Sí, te acostarás y tu sueño será dulce. No tengas temor de desastre repentino ni de la desolación del malvado cuando llegue, porque el Señor será tu confianza, porque estamos morando en Él. Y esto solamente se logra si tenemos un corazón para la sabiduría, si Dios nos lo concede. Porque Él, el Señor, será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado.
Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda sabiduría. Vengamos a Él con sinceridad, pidiéndole, quizás por el principio, ¿verdad? Que nos conceda un corazón apto para la sabiduría, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, en donde la sabiduría, la mansedumbre puedan existir, donde podamos nosotros ser enseñados, porque la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, solamente lo va a poner en corazones que son dóciles, corazones que están dispuestos a aprender de Él, que están dispuestos a no solamente admitir sus errores, sino a reconocerlos, a verlos y a cambiar. Y a cambiar no por nosotros mismos, sino que Él nos cambie, pero ser dóciles en sus manos, de entregarnos en sus manos para que lo haga. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese corazón para la sabiduría, que nos conceda la sabiduría para conocer a Cristo a profundidad y a Dios el Padre el resto de nuestras vidas.